Le repito, el tema de hoy es características de un cristiano que es maduro, que es espiritual. La Biblia enseña, hermanos, que en las iglesias, como lo habla 1 Corintios 3, del 1 al 7, la Biblia enseña, hermanos, que en las iglesias hay cristianos inmaduros y hay cristianos maduros espiritualmente. También habla la Biblia que hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. El propósito de Dios, hermanos, es que nosotros alcancemos la madurez espiritual necesaria para que podamos vivir conforme a la voluntad y los propósitos de Dios. Un cristiano que no madura espiritualmente, hermanos, es peor que un niño, porque no tiene voluntad propia para servir a Dios. Una persona, hermanos, un cristiano que es carnal y no es espiritual, hablábamos el domingo acerca de la ley del pecado y de la muerte, hablamos de la ley de la vida y del espíritu en nosotros, Romanos 7. Hermanos, es una persona, un cristiano que es carnal, es una persona que se deleita más en el pecado que en hacer la voluntad de Dios. Y hoy en día, hermanos, yo creo que la falta de temor en el corazón de los hijos de Dios, la falta de esfuerzo, la falta de sometimiento a Jesucristo, ha llevado a muchos hijos de Dios a ser inmaduros y a ser carnales. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Por su comportamiento. Por su comportamiento. El árbol se conoce por sus frutos. De la manera como pensamos, de la manera como hablamos, la manera como nos comportamos, la manera como vemos la obra de Dios y la manera como tratamos a los demás revelan quiénes somos nosotros y cuál es nuestro nivel espiritual. Ahora, ¿cuál es el punto clave, hermanos, en este tema? Es la voluntad de nosotros. Porque si usted me dice, hermano, yo considero que mi vida espiritual, mi nivel espiritual no es como el que yo quisiera, es muy simple. Deje de hacer lo malo que está haciendo, deje de desobedecer a Dios y empiece a obedecer a Dios. Porque le voy a explicar algo. Una de las formas, hermanos, bíblicamente está comprobado, una de las formas como uno alcanza madurez espiritual es a través de las pruebas, a través de las luchas. Pedro dice que nuestra fe, dice que será probada como el oro a punta de fuego. Entonces, hay muchos cristianos que no quieren luchas en su vida, no quieren pruebas, y cuando están en las pruebas ceden a las tentaciones. Le es más fácil resolver o enfrentar esa prueba humanamente que usando las armas espirituales que Cristo nos dio para poder contrarrestar al enemigo. Por ejemplo, hablamos el otro día, si alguien te ofende, tú perdónalo y bendícelo. Pero hay personas que son ofendidas y en vez de perdonar y en vez de bendecirlo, atesoran ese resentimiento en su corazón. Y la vida de ellos es una vida sin paz, es una vida sin gozo, es una vida, hermanos, donde no se le ve sentido a lo que está haciendo. Y cada vez que se acuerda de aquella persona que lo ofendió o cada vez que ve a esa persona que lo ofendió, siempre se le viene ese sentimiento negativo de querer decir cosas malas en contra de esa persona. Esa es una evidencia de que es una persona que no ha madurado, no ha crecido espiritualmente. Pero hoy vamos a ver, hermanos, 5 características de alguien que verdaderamente está maduro espiritualmente. Miren lo que dice Santiago. Este Santiago, hermanos, es el hermano menor de Jesús. Y él escribe a la iglesia, él no le escribe a los inconversos, para que entendamos esto. ¿Ok? Que no le está escribiendo a personas que no conocen la verdad, está escribiéndole a la iglesia cristiana. Miren lo que dice el versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Hace una pregunta. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia que estaba en Capadocia, en Bitinia, en el Ponto, que fue la iglesia a la que fue dirigida esta carta, en la dispersión, cuando los romanos seguían a la iglesia para meterlos presos, habían personas dentro de las iglesias ahí, hermanos, que se consideraban superiores a otras personas. Creían que su nivel espiritual estaba por encima de los demás. Ayer aprendimos algo, hermanos, en un estudio que estuvimos haciendo,
aprendimos de que nosotros somos el fruto de la misericordia de Dios. Estamos de pie por la misericordia de Dios y estamos avanzando por la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios no llegó a nuestra vida por nuestros méritos. Llegó por el puro amor y el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Ahora, si lo que tenemos nosotros, si lo que somos nosotros y si a donde vamos nosotros es por la misericordia de Dios, ¿por qué me la voy a creer yo? No tiene sentido. No tiene sentido. Había personas en esta iglesia que se pensaban que eran más sabios que otros, que eran más maduros que otros, que eran más sobresalientes que otros. Cuando eso pasa en una persona, hermanos, es porque es una persona inmadura espiritualmente. Pablo dice en Corintios: si alguno se cree sabio, hágase ignorante, y hasta entonces será sabio. Cuando usted escucha hablar a una persona, usted se va a dar cuenta del tipo de espíritu que controla su corazón. Si solamente habla de yo, es un ególatra. Es un ególatra, idolatra su propio ego. Pero cuando una persona, hermano, siempre le da gracia y le da gloria a Dios por lo que es y porque está sirviendo a Dios y lo hace con humildad, es porque es un cristiano. Y muchas veces necesitamos pasar por momentos difíciles, hermano, créanme. Necesitamos pasar por momentos difíciles, golpes duros, para que aprendamos la lección de ser humildes. Aprendamos la lección. Hay personas en las iglesias que aprenden con palabras. Hay otros que aprendemos con golpes. Pero lo bueno es aprender. Lo grave es cuando una persona ni con palabras ni con golpe aprende. Eso es lo grave. Y el mayor problema es tener un concepto más alto de sí del que debe de tener. Pablo habla eso en Romanos capítulo 12, versículo 3. Nadie tenga de sí un más alto concepto del que debe de tener, sino que piense con cordura conforme a la medida de fe que Dios le ha dado. Si usted está aquí, es por la misericordia de Dios. Es porque Dios le dio la licencia para estar acá. Si Dios me da la oportunidad para predicar a mí, no es que yo sea más que usted. No, a mí me tocó hacerlo hoy y gloria a Dios. La semana pasada tocó a la hermana Elizabeth, hoy me tocó a mí y gloria a Dios. Pero no es que yo merezca más que usted estar acá. Cuando entendemos este concepto, no caemos en el error de creernos más o superiores que otras personas. Miren lo que responde el mismo Santiago. Dice: si verdaderamente es entendido y sabio, muestre por la mala conducta, por la buena conducta. ¿Qué significa eso? Que con sus frutos, su manera de hablar, su manera de pensar, su manera de tratar a la gente, la manera como usted ve la iglesia, como usted ve a los hermanos, cuáles son sus sentimientos, sus pretensiones como hijo de Dios. Cuando usted empieza a vivir su vida normalmente, muchas veces nosotros no alcanzamos a vernos a nosotros mismos. Pero la gente que está alrededor nos chequea, hermano, hasta lo que respiramos. ¿Sabe por qué? Porque una persona que es inmadura, una persona que es carnal, escuche esto, nunca va a usar un espejo espiritual para ver su verdadera condición querida. Nunca va a ver en un espejo porque cree que está perfectamente bien, que todo lo demás está mal. Pero el día que se ponga al frente de un espejo y Dios le revele todas sus imperfecciones, se va a dar cuenta que no es como ella pensaba. Pues es muy importante. Santiago dice: ¿se considera sabio? ¿Se considera entendido? Ok, demuéstralo con la buena conducta. Hablaba mi hermano Ángel acerca de la palabra camino. La palabra camino significa decisiones, proyectos personales. Cuando usted ve a una persona, hermanos, la manera como se conduce, usted se da cuenta si es sabio o no es sabio, si es maduro o es inmaduro espiritualmente. Porque una persona que es inmadura nunca va a mostrar buena conducta. Nunca. Y si es carnal, peor. Nunca va a mostrar buena conducta. Entonces, como dice Jesús, el árbol se conoce por su fruto.
No puede un árbol malo dar fruto bueno, ni el árbol bueno dar fruto malo. Entonces, una cosa es lo que yo digo que soy, y otra cosa es lo que mi conducta dice quién soy. Porque yo siempre he dicho esto, hermano. Uno es lo que hace y hace lo que es. Yo puedo decir muchas palabras de mí, pero mi conducta van a decir quién verdaderamente soy yo. Y también usted, también usted. Todos nos identificamos por la manera como nos conducimos. Y ahí se ve verdaderamente el que es maduro y el que no es maduro espiritualmente. Sigamos leyendo. Muestre por la buena conducta sus obras con sabia mansedumbre. ¿Sabes qué es la mansedumbre? La mansedumbre es una de las virtudes que tenía Jesús y nos las compartió a nosotros. ¿Recuerda usted Mateo 11:28 cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar? Llevad mi yugo y aprended de mí, que soy y humilde de corazón. Si somos personas que vamos caminando hacia la madurez, tiene que haber mansedumbre en nosotros. Una persona que explota de la nada no es una persona mansa y no está caminando hacia la madurez espiritual. Cuando una persona, hermanos, está caminando día a día, esforzándose por la madurez espiritual, por ser espiritual, sabe callarse, sabe guardar silencio. Aunque dé gana de abrir la boca y de defenderse o decir cosas, se queda callado. ¿Sabes por qué? Porque él sabe perfectamente que la victoria no procede de nuestro comportamiento humano. Nuestra victoria depende de Cristo Jesús. Era una de las virtudes que tenía Moisés. Mi hermano Ángel habló sobre eso, de la mansedumbre. Él siempre predica antes que yo y dice lo mismo. Siempre. Bueno, no sé cómo te esa cosa, voy a investigar. Pero bueno, era tan manso Moisés, hermanos, que incluso sus propios hermanos lo acusaron y le quisieron quitar su cargo de líder de Israel. También estuvo Coré y otras personas igualito, y él nunca se defendió. Nunca se defendió. Él siempre guardó silencio porque él estaba consciente de que la batalla no era de él, la batalla era de Jehová de los ejércitos. Y sí, Dios obró, hermano. ¿Qué pasó con Coré? Lo sacó fuera del campamento, abrió la tierra y se los tragó a todos, porque Dios nunca va a apoyar a alguien que quiere usurpar el lugar de otro en una iglesia. Nunca. Dios no trabaja así. No trabaja así. Dios siempre va a usar a aquella persona que él puso. ¿Qué pasó con María? María le puso una lepra en su cuerpo, porque empezaron a atentar en contra de Moisés. Y una de las cosas que Jehová le dice a Moisés, a María y a Aarón: yo cuando hable con los otros profetas voy a hablar a través de visiones, a través de sueños. Y le dice: pero con mi amigo Moisés voy a hablar cara a cara. Porque Moisés era un hombre, hermanos, que servía a Dios con integridad. Era un hombre que era fiel a Dios en su casa. Y cuando una persona es fiel a Dios en su casa, Dios pelea la batalla por ellos. Entonces tenemos que nosotros tratar todos nuestros casos con sabia mansedumbre. Cuando perdemos el control, hermanos, y empezamos a querer nosotros resolver los problemas, usamos nuestros métodos, ni somos sabios, ni somos espirituales, ni tenemos mansedumbre. Déjenlo todo en la mano de Dios, que Dios se encarga de eso. Usted haga lo que Dios le manda hacer y espere a Dios, porque Dios no está ciego ni está sordo. Dios está en todo lugar, hermanos. Entonces es muy importante. Puede ser en el trabajo, puede ser en la escuela, puede ser entre tu familia, que haya algún tipo de disensión con alguien. Déjaselo a Dios. Aprenda de Jesús. Cuando Jesús lo acusaba, Jesús guardaba silencio. Cuando Jesús lo señalaba, Jesús guardaba silencio. Cuando Jesús lo maldecía, Él bendecía. Y si somos cristianos, si somos seguidores, imitadores de Jesús, hagamos lo mismo. O al menos luchemos para parecernos a Jesús. Esperar en Dios es lo que tenemos que hacer. Sigamos leyendo el versículo 14, ¿verdad?
Pero si tenéis celos amargos, mire, esa es la contraparte, y contención en vuestro corazón, no os actéis. O sea, no te creas que eres una perita en dulce, como dicen. Así es, ¿verdad? O una monedita de oro. No te lo creas. Porque si tienes celos amargos, si tienes contención en su corazón, no creas que eres la última persicola del desierto, porque no lo eres. Porque los hijos de Dios les gusta mucho Mateo 5:9, cuando dice el Señor Jesús: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Sabes qué es un pacificador? Es una persona que promueve la paz y la armonía en la iglesia. En México se usa ese dicho que anda amarrando navaja. Una persona que amarra navaja, que no se crea que es sabio o que es espiritual, porque no lo es. ¿Entiendes? Porque se está creando alguna confusión, alguna distinción dentro del pueblo. Eso no es sabio para un hijo de Dios. No es sabio. Jesús dijo que conmigo no recoge, desparrama. Y si lo que hacemos nosotros, lo que hablamos nosotros, no va para el bienestar de la iglesia, estamos haciendo daño a la iglesia. Entonces pensemos bien cuando tomemos decisiones y deseemos, como hijos de Dios, ser sabios y ser maduros espiritual. La madurez es un proceso, hermano, es un proceso. Para una persona dilata más, es más lento, para otro es más rápido. Es como los seres humanos. Hay seres humanos, hay jóvenes que a los 17 años son muy responsables. Yo he conocido jóvenes, hermanos, que empezaron a trabajar desde los 10 años y a los 12, 13 años se hicieron responsables de su casa y fueron responsables. Y conozco también hombres con 35 años, con 40 años todavía y parecen niños. No tienen seriedad, no tienen compromiso en su vida. Entonces, la edad no tiene nada que ver, sino la actitud de corazón que tengamos delante de Dios y el deseo de querer ser diferente para agradar y para servir y para obedecer a Dios. En términos espirituales se llama consagración. Voy a renunciar a esto malo para poder servir a Dios. Eso es consagración. Una cosa es santificación y otra cosa es consagración. Cuando usted decide consagrarse a Dios, debe darse cuenta de algo, que a Dios no se puede tocar con las manos sucias. Cuando Josué, hermanos, se está despidiendo de Israel, en Josué capítulo 24, Josué le dice al pueblo de Israel: elijan ustedes hoy a quienes van a servir. Porque los líderes de una iglesia, el pastor de una iglesia, no tiene la autoridad de imponerle a nadie lo que la gente quiere creer. Pero sí tiene la autoridad para ponerle a las personas el bien y el mal, el pecado y la santidad, la vida y la muerte, y que la gente escoja. Yo no puedo poner una pistola a usted para que usted crea la palabra de Dios. Eso lo va a decidir usted. Mi obligación es decirle a usted lo que dice Dios y usted toma la decisión. Josué le dijo esto: ustedes deciden a quiénes van a servir. Israel se puso en pie y dijo: no, vamos a servir a Jehová, Dios de Israel. Y Josué los paró en seco y le dice: ustedes no pueden servir a Jehová, Dios de Israel. Y todo Israel se quedó así. ¿Por qué? Porque Jehová vuestro Dios abomina vuestras rebeliones. Si en el corazón de un cristiano no hay santidad o hay rebelión, no puede servir a Dios. No puede servir a Dios. Puede hacer cosas en la iglesia, pero para servir a Dios tiene que tener un espíritu de obediencia, de sujeción y de entrega a Cristo Jesús. La rebelión, hablamos de eso el domingo. La rebelión es oponerse a los principios, a la voluntad de Dios. Voy a decirle qué es esto. Dios le dice: esta pared es blanca, y yo digo: si yo la quiero ver negra, ¿qué? Esa es rebelión. La rebelión es llevarle lo contrario a Dios porque se me place hacerlo. Entonces, una persona que está practicando una vida así no puede servir a Dios. No puede. Sigamos leyendo el versículo. Estamos en el 14, ¿va? Dice: no os jactéis ni mintáis contra la verdad. El versículo que sigue: porque esta sabiduría, dice Santiago, no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal. ¿Alguien me ayuda? ¿Te das cuenta? Una persona sabia es humilde de corazón. Una persona sabia es una persona que promueve el amor, la unidad en la iglesia.
Una persona sabia tiene temor a la hora de decidir, a la hora de hablar. Una persona sabia demuestra su sabiduría con su buena conducta. Esa es una persona sabia. Ahora, como le dije anteriormente, hay gente que se cree sabio, pero hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que es terrenal, que es diabólica. ¿Por qué es diabólica? Porque es un tipo de conocimiento, es un tipo de inteligencia que solamente es usado para el mal. Son personas muy astutas, maliciosas. Dicen en el rancho, no dan paso sin guarache. Todo lo hacen con premeditación y alevosía, calculan todo lo que van a hacer y decir. Ese tipo de sabiduría no tiene que estar en los hijos de Dios. Nosotros, al libro de ese mundo, tenemos que ser personas humildes delante de los ojos de Dios. Siempre decir la verdad, vivir la verdad, y si cometemos error, pedir perdón a Dios, pedir perdón a quien ofendemos y echarnos para atrás. Esa es la actitud de nosotros. Entonces, la madurez espiritual, hermano, mire, ya ahora que somos cristianos, es una decisión en nuestras vidas. Ahora que ya somos cristianos, tanto la madurez espiritual como vivir espiritualmente, ser cristianos espirituales, es una decisión de nosotros. Y yo le he dicho esto: nadie puede decidir por usted. Usted necesita decidir por usted cómo quiere vivir su vida. ¿Está usted contento como es su vida espiritual? O hágase esta pregunta: ¿todo lo que usted está haciendo, lo que usted está creyendo y viviendo, es agradable a los ojos de Dios? Porque yo le voy a explicar algo, hermano. Nosotros podemos esconder cualquier cosa de los hombres. Cualquier cosa. Todo lo podemos esconder. Pero ¿cómo nos escondemos de Dios? Como decía mi hermano Ángel. ¿Cómo? Y le voy a explicar: cuando lleguemos a la presencia de Dios, nadie de esta tierra lo va a juzgar a usted. Nadie. Nadie. Lo que lo va a juzgar es Dios. Y dice la Biblia que los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo lo bueno y viendo lo malo. Él sabe todo. Antes de que usted y yo digamos una palabra, Dios ya lo sabe. Él ya lo sabe. Pues se dice en México: ¿para qué jugamos al vivo? Hay una palabra que él ha mencionado muchas veces aquí en este lugar, yo, y muchos ya la saben: sinceridad. Sinceridad. Dios no está buscando gente perfecta, está buscando gente sincera. Gente sincera, que diga: mi Señor, yo aquí estoy. Mire, Señor, tengo problemas con esto, tengo problemas con esto, tengo problemas con esto, yo lo tengo, Padre, perdóname. Y por favor, ayúdame a ser diferente. Cuando usted se rinde a Dios, cuando usted se humilla bajo la poderosa mano de Dios, Dios lo va a exaltar cuando fuere posible. ¿Por qué hay cristianos que pasan más de 5 años, 10 años, y no se le ve ni siquiera hojas, mucho menos frutos? No tienen ni hojas, ni siquiera frutos, porque viven una vida ficticia, porque viven un cristianismo según sus propias ideas, sus propios conceptos. Y cuando escucha la palabra de Dios, cierra su corazón para establecer su propio sistema de vida y no el sistema que Dios estableció. Ese es el gran problema. ¿Usted quiere llevar frutos que agraden a Dios? Es muy simple. Mire, vaya a San Juan capítulo 15. Le voy a enseñar cómo se llevan frutos para agradar a Dios. San Juan capítulo 15. A ver, hermano Ángel, ayúdame. San Juan capítulo 15, versículo 6 en adelante. No, versículo 5, 5 en adelante. Y es lo que dice el 5. Yo soy la vid, dice Jesús. 15:5, perdón, gracias, bro. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. En otras palabras, yo soy la raíz y ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva frutos, muchos frutos. Porque separados de quién, nada podéis hacer. Cuando nosotros actuamos fuera de la voluntad de Dios, no traemos frutos que agraden al Padre. Eso es lo que dice Pablo en el libro de Romanos. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no se hace por obediencia es pecado. Si yo hago algo en la iglesia, hermano, y no lo hago en Cristo,
por Cristo y para Cristo, no va a llevar frutos que agraden a Dios. Si yo predico para ser visto por los hombres, si yo enseño para buscar el aplauso de la gente, si yo estoy sirviendo a Dios en la iglesia a cambio de un beneficio personal, condicionado mi servicio, nunca es para Dios. Nunca es para Dios. Y el problema es que quizá yo esté pensando que estoy llevando muchos frutos a Dios. Pero déjeme decirle, todo lo que se hace fuera de Jesucristo no le agrada al Padre. Dice Jesús, separado de mí, nada podéis hacer. El versículo 6, miren lo que dice, hermanos. El que en mí no permanece será echado fuera. Usted sabía que hay mucha gente, hermanos, en las iglesias, con Biblias en las manos, líderes en las iglesias, hasta pastores en las iglesias, que hace tiempo se apartaron de Jesús. ¿Sabía usted eso? Cuando usted lee Mateo 7, 21 y 22, usted se da cuenta lo gravísimo que es eso. Lo grave que es eso. A ver, hermano Ángel, Mateo 7, 21 y 22, bro. Usted se va a dar cuenta lo grave que es eso. Mucha gente va a llegar en aquel día y le va a decir, Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, pusimos manos sobre los enfermos y sanaron. Y la respuesta de Jesús, ponga el 21, bro, el 22, Mateo 7, 22. Doctor, mire lo que dice. Muchos me dirán en aquel día, ¿cuál día? El día que usted y yo todos vamos a estar en fila, mire, dándole cuenta al Señor. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas. ¿Qué sigue, bro? Entonces les confesaré, nunca os conocí, apartados de mí. Hay uno que dice hacedores de maldad. Hay personas que profetizan y para Dios es maldad. Hay personas que oran por los enfermos y para Dios es un hacedor de maldad. Hay personas que quizás echan fuera un demonio y para Dios es un hacedor de maldad. ¿Sí se cuenta cómo está esto? Y en ese día, van a haber mucha gente que van a patinar en eso, hermanos. Van a patinar. Y mire, usted debe entender esto. Cuando Dios está hablando a su corazón es con un propósito. Y debemos de tomar en consideración qué estamos haciendo con nuestra vida espiritual. Nunca pensemos, nunca se le mete en la cabeza esta idea que porque predica, que porque usted diezma, que porque usted ofrenda, ya el reino del cielo es para usted. No. El don de Dios no se compra con dinero. El reino de los cielos es un regalo que nos dio nuestro Padre a través de Cristo Jesús. Usted no necesita pagar nada, no es por sus méritos, es por lo que Cristo hizo en la cruz. Pero una vez que estás en Jesucristo, tienes que hacer las cosas como Cristo estableció. Por eso Él dice, si permanecen en mí, yo permanezco en ustedes, llevará muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Entonces hay personas que abren su corazón a Cristo, pero no permanecen en Cristo Jesús. Porque hay otros intereses más importantes que la voluntad de Jesús. Yo dije esto, hermanos, el miércoles estudiando con unos hermanos la palabra de Dios y les dije estas cosas. Si Dios nos diera la oportunidad, hermanos, de que pudiéramos ver nuestra propia agenda como hijos de Dios, yo les aseguro que en los primeros 5 puntos de nuestra agenda, en orden de prioridad, no va a estar Cristo Jesús. No va a estar. No lo va a estar. Porque hay muchas personas que no han aprendido a servir a Dios. No han sabido darle el corazón a Jesús y servir a Él, a Jesús. Hay otros proyectos en su vida que son más importantes que la voluntad de Dios. Dice la Biblia que la voluntad de Dios es perfecta, es pura y es agradable.
Cuando usted camine en esa voluntad, lo que yo he analizado es esto. Mire, yo he tenido mucho tiempo predicando y me gusta mucho ayudar a preparar líderes para que salgan adelante, y si es un don ministerial, pues bien, vámonos. Pero lo que yo he visto es esto, que lo más difícil de un líder, de un cristiano, para servir a Dios, es que no está dispuesto a dejarlo todo, a renunciar a su derecho para que Cristo sea glorificado. Eso es lo más difícil que hay. ¿Por qué razón? Porque la gente está sirviendo en la iglesia y piden algo a cambio y lo exigen. Eso no funciona así. ¿Dónde estaba el rey David cuando Dios lo escogió como rey? Estaba desechado por su propia familia. Y Jehová le dice a Samuel, a uno de los profetas más grandes que ha existido en la historia bíblica, me dice: yo no miro lo que está delante de tus ojos, porque tú miras lo que está delante de ti, pero yo miro el corazón de las personas. Y le dice: falta uno de aquí de Isaí, mándalo a llamar. El más pequeño estaba en la majada, desechado por los familiares, y de allá lo levantó el Señor para ser rey de Israel. Cuando Dios te escoge para un ministerio, cuando Dios te escoge para un cargo en la iglesia, mira, hermano, así se te atraviese Goliat, que te atraviese Saúl, tu familia, Dios los hace a un lado y te va a poner donde Él quiere poner. Pero cuando la persona se pone a sí mismo, Dios no está con él. Nunca. Es un fracaso. Y a veces queremos apantallar a la gente con títulos. Queremos llamar la atención con posiciones en la iglesia. Eso no sirve, hermano. Vuelvo y te repito, muchos pastores, muchos predicadores, mucha gente que se cree que tienen alas en las espaldas, son angelitos, hace tiempo que fueron apartados de la voluntad de Dios. Hace mucho tiempo. ¿Por qué razón? Porque abrieron su corazón a Cristo y no permanecieron en Él. No permanecieron en Él. Rechazaron el amor de Dios. Miren lo que sigue ahí en San Juan capítulo 15. Sigamos leyendo, hermanos. ¿Okay? El versículo 9, hermano Ángel, 15:9. Me gusta el 15:9. Pongan atención a lo que dice. Le hablo del 8. En esto es glorificado mi Padre. 15:8 de San Juan. En esto es glorificado mi Padre. No dice que es glorificado usted. ¿Entiende lo que está pasando? ¿Entiende lo que está pasando? Dios le pone a usted un don para que usted no se enaltezca, para que no se crea más sabio que las personas. Dios le pone un don a usted para que Cristo sea glorificado. Dije esto el otro día: si lo que estás haciendo, lo que estás diciendo no exalta a Jesús y no es de bendición, no es de Dios. ¿Sabe cuál es uno de los problemas que hay dentro de las iglesias, hermano? Te lo voy a decir. Hay mucho pueblo de Dios que tienen tiempo, mucho tiempo, de no alimentarse con la verdad. Y hoy en día creen y obedecen más a la mentira que a la verdad. Porque le predican la verdad y se molestan. Y le dicen la mentira, mire, flojito y cooperando van detrás de la mentira. Todo lo que no glorifica a Dios, todo lo que no es de bendición, de edificación, no es de Dios. Y preste atención, qué triste lo que pasa en las iglesias, que hay muchos cristianos detrás de las cosas malas y aborreciendo las cosas buenas, porque Cristo les manda a amar y no lo hacen, pero alguien los manda a odiar, miren, y se van solitos a hacerlo. Es que es una evidencia de que no son personas maduras espirituales. Es una evidencia de que no son personas espirituales, son personas carnales, son personas que no se alimentan con la verdad. Cuando usted se alimenta de la verdad, su alma tiene sed de la verdad de Dios. Cuando uno deja de alimentarse de la verdad, hermano, ¿sabe qué pasa? Cualquier algarroba que encuentra cree que es palabra de Dios. Sí, cualquier algarroba que le presenten por ahí cree que es de Dios. Y no es de Dios. Dijo una vez una persona: el que nunca ha estado delante de un altar, hasta delante de un ropero se persina. Oh, es la verdad. Cuando una persona nunca, hermano, ha sido alimentado con la verdad, cualquier plato de algarroba cree que es verdad. Y le voy a explicar algo. Hay pueblos de Dios que son leales
incondicional al error, al pecado y a la mentira, pero nunca son leales a Jesús. Que no se acabe el gozo. Sigamos leyendo porque ya me enojé. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis un poquitito de frutos. Mucho. Y seáis así mi discípulo. La palabra discípulo es aprendiz, no es alumno. Porque el alumno aprende la teoría y el discípulo aprende la práctica. Cristo enseñaba con la práctica, no con la teoría. Él te mandaba a hacer las cosas. Y cuando tú aprendes de Jesús, tú aprendes a hacerla, no aprendes a decirla. ¿Qué te quiero decir? Hoy en día encuentras en los púlpitos gente que reverendo, doctores en divinidad, jefes en teología, qué sé yo, y puro tirándole las palabras a otras personas y yo no sé nada. Es muy bueno para aplicarle la Biblia a otro, pero su vida está patas arriba. ¿Por qué no se la explica en la Biblia primero? ¿Entiendes lo que está pasando? Cuando uno es discípulo, no aprende la teoría, aprende la práctica. Y como aprende la práctica, deja de hablar y se pone a actuar. Hello. Sí, la gente que habla mucho es la que menos hace. Sí, la gente que verdaderamente está sirviendo a Dios, hermano, mire, usted lo va a ver siempre callado, siempre humilde, siempre sencillo. Y no permite aplauso ni alabanza de nadie. No. ¿Sabe por qué? Porque la gloria y la honra le pertenece al Cordero de Dios que murió inmolado en la cruz del Calvario. A Él pertenece la gloria. Cuando eres un hijo de Dios, tú te das cuenta que tus rodillas solo se van a doblar delante de Él. Y solo a Él le vas a dar gloria. Y solo a Él vas a obedecer. Y solo a Él te vas a someter. Y solo a Él vas a servir. Porque fue Él quien murió por ti en la cruz del Calvario. Cuando la gente muere por otras personas, se van a perder. Se van a perder, hermano. Porque nadie dio su vida en la cruz por usted. Quien la dio se llama Cristo Jesús. Versículo 9, miren lo que dice, hermano. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Yo explicaba esto también el otro día. Yo decía esto en uno de los estudios. Todos queremos sentirnos amados. Todos. Y qué bonito es cuando usted dobla su rodilla o está en su casa orando a Dios, está leyendo la Biblia, está en adoración y sientes el amor de Dios que te abraza y dice: hijo, te amo. Yo estoy contigo las 24 horas al día, te voy a amar hoy, mañana y siempre, te amo. Qué bonito se siente. Se siente uno así como ese niño mimado, hijo de papi. Aunque Dios no tiene hijitos así, pero así se siente uno. Pero ¿saben cuál es el problema? Que la gente necesita y espera sentirse amado por Dios, pero la gente no se esfuerza para conservar ese amor en su corazón. No lo conserva. ¿Por qué razón? Porque Jesús los bendice hoy y al día siguiente siguen haciendo lo malo. Eso es lo que pasa. Cuando no permanecemos en ese amor, es cuando nos apartamos de Cristo Jesús. Yo hablaba con los hermanos, las hermanas, porque fue en el estudio de mi hermana Irma, y yo les decía, primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 17. Juan dice esta cosa: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué le voy a explicar? Cuando usted viene a Jesucristo, según Romanos capítulo 5, versículo 5, dice que Él derrama de su amor en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Tenemos el amor de Dios, porque Él es el amor. Dios es amor. Amén. Lo tenemos ahí. Pero cuando yo empiezo con mi corazón a amar el pecado, a amar la maldad, a amar al mundo, a encubrir el pecado, a apoyar el pecado, cada vez que yo hago eso, voy sacando el amor de mi corazón. Voy sacando el amor y voy entrando el rencor, el resentimiento, la sed de venganza, la envidia, hacia los amargos, y después esa es mi vida. Esa es mi vida. No retuve el amor de Dios en mí. Me gustó que me amaran. Oh, that's right, gloria a Dios, me perdonó Jesús, está bien, gloria a Dios, soy perdonado. Pero retenerlo es lo que cuesta. Retener el amor. Si mi corazón se está alimentando de cosas malas, cada vez que entra cosa mala a mi corazón, el amor de Dios va para afuera. Y llega un punto de que nomás queda un sign que dice: aquí había amor de Dios. Y ya no hay nada. ¿Cómo lo sabemos?
por la conducta de cada persona. Por la conducta de cada uno de nosotros. La manera como hablamos, la manera como nos comportamos. Porque el árbol se conoce por sus frutos. Vámonos a Hebreos capítulo 2, hermano. Otra cosa muy importante de una persona madura es una persona que está enfocada siempre, hermanos, en conservar y proteger la salvación que Dios le ha dado a través de Cristo Jesús. Va a luchar por todos los medios posibles para no perder esa salvación tan grande que Dios le ha dado. Yo no sé, hermano, en orden de prioridades, para usted, ¿qué es más importante? No lo sé. Para Esaú fue un plato de lentejas. Sí. Y dice la Biblia en Hebreos capítulo 12 que Esaú quiso recuperar la primogenitura con lágrimas y ya fue demasiado tarde. No sé para usted, en orden de prioridad, ¿qué es más importante en su vida? No lo sé. Hay mucha gente son los títulos, mucha gente los aplausos, otra gente es el poder, otra gente es el dinero. Y luego así, para mí lo que es más importante es la salvación de mi alma. Para mí es eso. Y yo cuando acepté a Jesús el 25 de julio de 1990, yo dije esto: no importa lo que yo tenga que hacer, y créame que estoy expuesto a eso. No importa cuánta batalla yo voy a luchar cada día, no importa cuántas veces el diablo me ataque, no me importa. Pero que yo voy a caminar por las calles de oro de la mano de Jesús, yo lo voy a hacer. Aleluya. Oh, en el nombre de Jesucristo, hermano, mire, yo decidí hacerlo y lo voy a hacer en el nombre de Cristo. Aleluya. No importa lo que tengan que hacer, se lo he repetido muchas veces, hermanos. He pasado por momentos difíciles, momentos crueles. A veces dice uno, yo nunca pensé tanta crueldad junta. Y lo he experimentado, y lo he vivido, y lo he pasado. Y estoy expuesto a querer pasar cuantas veces tenga que hacerlo. Pero que yo me voy a ir con Cristo, yo me voy a ir con Cristo. Yo no sé usted. No existe en mi agenda, no existe nada por encima de la salvación, la vida eterna. No hay nada. No lo hay. Y no lo cambio por nada. Les voy a decir por qué. Porque todas las cosas que el hombre alcanza en esta tierra aquí se van a quedar. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre, dice la palabra del Señor. Entonces yo voy a luchar. Miren lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia, la palabra diligencia es prontitud para obedecer, para hacer lo que Dios te manda hacer. Esa es diligencia. Lo contrario de diligencia es negligencia. Le voy a dar un ejemplo de negligencia. ¿Okay? Usted tiene un compromiso el día de mañana, ¿okay? Y usted por hacer otra cosa se le olvidó, pasó por alto lo que tenía que hacer. Eso es negligente. Y la gente lo está esperando porque usted iba a hacer un trabajo y usted está por otro lado paseando en el mall, en la comida china, o se va a las pulgas allá a Roskilde, I don't know. Y dejó de hacer el compromiso que tenía por hacer otra cosa. Eso es negligencia. Cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, cuando nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, somos negligentes. Cuando una persona sabe hacer el bien, hermano, y no lo hace en el momento que lo tiene que hacer, es negligente. Una persona diligente es una persona que se levanta por la mañana y dice: Señor, quizás hoy viene por mí. O quizás hoy será el día maravilloso y voy a estar preparado para ese día. Y dame la oportunidad, Señor, de vivir en santidad este día. Dame la oportunidad que este día yo pueda honrar tu nombre haciéndole bien a alguien. Dame la oportunidad que yo pueda servirte haciendo algo. Yo quiero estar preparado para cuando tú vengas por la iglesia. Una de las cosas que Dios me reveló un día a mí en oración, hermanos. Estaba yo leyendo 2 de Timoteo 4:8, donde Pablo dice que he peleado la batalla, he guardado la fe, y habla Pablo 4:6 al 8 en adelante. Y cuando Pablo dice: y solo me queda esperar, dice, del juez justo la corona de justicia. Pero Pablo dice después: y no solo a mí, sino a aquellos que aman su venida. Y yo estaba orando una vez, hermano, como a las 11, 12 de la noche estaba orando, porque iba a predicar el día siguiente. Y me llegó este pasaje bíblico.
Y yo le dije a Dios, Señor, ¿por qué el pueblo no está preparado? ¿Sabe qué me dijo Dios? Porque no aman mi venida. Oh, sí. Hay mucha gente que vive como que si Jesús nunca va a venir. Oh, sí. Y te voy a decir por qué. Porque no están preparados para irse con Cristo Jesús. Porque su corazón está tan contaminado del pecado que ya se les olvidó que Cristo viene por su iglesia. Una persona que ama la venida de Jesucristo está constante todo el tiempo, porque usted no sabe el día ni la hora cuando Él venga. A ver, ¿quién no sabe? Dígamelo. No sabemos, hermanos. Puede venir hoy, puede venir mañana, puede venir al rato. ¿Y qué voy a hacer? Si mi corazón está contaminado del pecado, ¿qué le voy a hacer? Espéreme para que limpie primero. No, no va a pasar eso. No va a pasar. El que está preparado se va y el que no se va a quedar. Se va a quedar. La gente no está preparada. La gente no ama la venida de Jesús por su iglesia. No la ama. Porque si la gente amara la venida de Jesús por su iglesia, estuvieran preparados todos los días de su existir. De estar peleando por cosas insignificantes, estuvieran buscando de Dios. Estuvieran pidiendo perdón a Dios. Padre, quítame esto, ayúdame. Pero la gente no está preparada. Yo dije una vez predicando aquí por Sacramento, hay 3 cosas por las cuales Jesús no ha venido a alentar su iglesia. Número 1, el pueblo de Dios no está preparado. No está. Yo creo, hermano, como está el evangelio hoy, ese evangelio moderno, ese evangelio social, ese evangelio carnal, yo creo que más del 50% de la gente que va a las iglesias, que tienen una Biblia en la mano y se visten como reverendos, no están preparados para irse con Cristo Jesús. Porque ellos piensan que voy a ir a la iglesia el domingo y ya la hice, ya cumplí. ¿Ya cumplió qué? Me pregunto, ¿qué cumplió? Yo no vengo a la iglesia por cumplir, yo vengo a la iglesia porque necesito de Dios. Yo necesito de Dios, porque es un mandato. Dice Hebreos 10:25, no dejándonos de congregar, así como muchos tienen por costumbre. No es una costumbre, no es una tradición, es una necesidad venir a la casa de Dios. Pero usted habla de eso en las iglesias, me echa enemigo a la gente. Ese es el gran problema de decir la verdad hoy en día, hermanos. El problema es esto, hermano, que yo no negocio la verdad. Yo voy a decir la verdad. Cuantas veces yo pueda hablar, yo voy a decir la verdad. Y la única manera que yo no voy a decir la verdad es que yo no pueda hablar. Así anda una silla de ruedas, si no pueda caminar, anda con una muleta. Mientras yo pueda hablar, yo voy a predicar la palabra de Dios. Y voy a decir lo que Cristo quiere de nosotros. Porque necesitamos escuchar la verdad, hermanos. Venir a la iglesia con una Biblia no nos salva. Todo el mundo puede venir a la iglesia. Todo el mundo puede venir a la iglesia. Pero necesitamos tener un corazón preparado para que cuando Cristo venga, nos vayamos con Él. Imagínense que Cristo viniera ahorita. Imagínense. Y que digamos se llega a quedar usted, ¿qué pasaría? Yo no le hallo sentido venir a perder el tiempo si no me quiero preparar para irme con Jesucristo. No le hallo sentido. Si yo no amo la venida de Jesús, si yo no amo mi salvación, si yo no estoy esperando esa venida, me quedo en la casa. No es televisión, hermano. Es que vengo acá. Uno tiene que entender eso, hermano. Nuestra mentalidad tiene que estar puesta en los cielos, allá arriba, de donde esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahí tiene que estar nuestro corazón. Y tenemos que irnos despojando de todo pecado. De todo pecado, de toda desobediencia. Tenemos que irnos despojando. ¿Sabe por qué? Porque sin santidad, nadie. ¿Quién es nadie? Nadie es nadie. Y eso lo dijo Dios, hermano. Yo nomás estoy repitiendo lo que Dios puso. Yo nomás estoy repitiendo lo que Dios puso. Si lo creyó, bueno. Si no, pues ¿qué hago? Pero mi vida es así, hermano. Yo no dejé mi juventud. Yo tenía solo 19 años. Yo no voy a dejar mi juventud ni voy a ser peleado por 28 años para después quedarme. Señor, reprenda al diablo. Yo me vine con Jesús porque me vine con Él. Yo no vine aquí para quedarme, hermano. Yo voy a hacer cualquier cosa. Lo que Dios me mande a hacer, yo lo voy a hacer, hermano. En el momento que me mande a hacer, yo lo voy a hacer porque yo me quiero ir con Él. Si no hay obediencia en el corazón del hombre, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabes qué es fe? Fe es obediencia. No a las religiones, no a los hombres, no a los pastores. Es tener obediencia a Cristo Jesús.
Mire, leamos pues, por eso sí me enojé. Es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ay, dicen por ahí que la salvación no se pierda. Ay, ay. Así que dicen en Nicaragua, téngase al santo y no le rece para que vean. Muchachos, la gente que se le pasa jugandito a la religión, esto no es asunto de religión, esto es cosa de seriedad, hermano. Esto es cosa seria, si hay algo serio en esta tierra, es aceptar a Jesús en el corazón. Por eso es que no todo el mundo lo hace. Recuerdo lo que me dijo una compañera de escuela mía cuando tenía 19 años. ¿Sabes qué, Floyd? Aceptar a Jesús es para valientes. Ups, muchachos, me echaron agua fría en el cuerpo. Y dije, ay, madre mía, yo que me creía que era Juan Camané y me dice que era cobarde. Dije, no, esto no puede ser así. Yo tengo que escalarle a ver si es cierto. Y aquí estamos todavía calándole, hermano, después de 28 años, la gloria es para Jesús. Amén. Pero te voy a explicar algo, hermano. Mira, nosotros tenemos que prestar atención a todas las cosas que hemos oído. Porque si descuidamos y dejamos de prestar atención, podemos resbalarnos. Y una vez que caigamos, chacho. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? Si usted ya sabe la verdad y no la vive, prepárese. Y si la vive, ya está preparado. Simple. Jesús dijo, el que oye mi palabra y la guarda, ha pasado de muerte a vida y no vendrá condenación. Oírla y guardarla en el corazón, tenerla ahí, vivir a las 24 horas del día. Ese es el secreto de la eternidad de un hijo de Dios. Una persona que decide no guardar la palabra, que escucha la palabra de Dios por aquí y le sale por acá. Es más, hay algunos que ni siquiera le entran, hermano. Hay gente que, mire, desde que entran por esa puerta, bloquearon su mente y bloquearon su corazón a no recibir la palabra de Dios. Y salen igual que como entraron. ¿De qué predicaron? Bien aburrido, hermano. Lo mismo de siempre. Y ve a otros hermanos que se gozan, aleluya, gloria a Dios, háblanos, Señor. Y al otro no le habló. ¿Por qué? Porque tenía los ojos tapados a la voz de Dios. Porque cerró su corazón a la voz de Dios. Y todas las cosas, cuando Dios te habla porque Dios tiene un propósito para tu vida. Preocúpese cuando Dios ya no le habla, porque cuando Dios ya no le habla es porque ya está fuera del camino. Si te sigue hablando, dele gloria a Dios. Dice el versículo que sigue, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, que es una realidad. Es una realidad que nosotros no podemos evadir, no podemos nosotros negar. Ahí está. Vámonos a Hebreos capítulo 5, 11. Ahí terminamos, hermanos. Hebreos 5, 11 al 14. Ahí terminamos. Ya se nos fue el tiempo, hermanos. Si gusta, pasa a don Ángel para que cante una adoración al Señor y oramos a Jesús. La otra cosa muy importante, hermanos, de una persona que es madura, es que siempre se alimenta del alimento sólido y no del alimento como un niño espiritual. Es una persona que va creciendo, su vida ministerial va creciendo. Dije esto el otro día. Si su vida espiritual, pon atención, si su vida espiritual, si su vida devocional, si su vida de obediencia, si su vida de servicio a Dios es la misma de hace 6 meses, está atrasado. Porque el tiempo va para adelante y entonces quedó parado. Dice la Biblia que la vida de nosotros es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Usted se imagina que empieza a salir el sol y después se pare. Así hay muchos cristianos que una vez obedecieron a Dios, sirvieron a Dios con integridad, y hoy en día están parados. Están parados, no crecen ni para los lados, hermano. Ni para arriba, ni para abajo, ni para los lados, están estancados. Llevan años
que no llevan frutos que agraden a Dios. Porque todo lo que hacen, no lo hacen en Cristo Jesús, ni lo hacen para Cristo Jesús. Mire lo que dice Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuanto habéis hecho tardo para oír. ¿Cómo es posible que una persona que tenga 7 años, 10 años en el Evangelio tenga que decirle lo que es la salvación todavía? Le dije esto una vez. Yo acepté a Jesús un jueves. En la iglesia habían casi 270 jóvenes, eran más de 1000 personas en la iglesia. Y yo miré que el sábado y el domingo andaban muchos jóvenes dando tratados en la calle, evangelizando. Y a mí me gusta esto, dije yo, qué lindo está esto. Fui al pastor el domingo, el pastor Santiago Martínez, fui y le dije, pastor, ¿cuándo puedo ir con los jóvenes a dar tratados? Y me dice, ¿cuándo aceptó a Jesús? El jueves. Desde el jueves usted debió ir a tratados. Porque desde el jueves usted ya es luz, no es tiniebla. Ese fue el evangelio que me enseñaron a mí. Ni aún estaba bautizado, ya andaba evangelizando en las calles, citando hogares y orando por ellos. Ese fue el evangelio que me enseñaron a mí. Ese evangelio de servicio, de responsabilidad. Ese evangelio de entrega, ese evangelio de sumisión, ese evangelio de apártate del pecado porque a Dios no le agrada. Ese evangelio fue el que me enseñaron a mí porque es el evangelio que está en la palabra de Dios. No hay otro evangelio, ese es el evangelio que hay ahí. Entonces es muy importante entender esto. El escritor de Hebreos dice, es muy difícil explicar lo que está pasando. ¿Saben por qué? Porque les digo y les digo y les digo y no quieren escuchar. No quieren escuchar. Porque si quisieran escuchar, su vida fuera diferente. Usted tiene que ser diferente mañana a hoy. Tiene que ser mejor mañana. Y hoy tuvo que ser mejor que ayer. Pero si sigue haciendo lo mismo, ¿de qué aprovecha la palabra de Dios en su vida? Versículo que sigue. Dice el 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay gente que solo quiere escuchar, ay hermanito, Dios te ama, Dios es amor y es misericordioso. Uy, no te preocupes, todo está bien contigo. Solo quieren escuchar eso. La otra vez se me acercó una persona y me dice a mí, es ese tipo de persona que llega a las iglesias y quiere que todo el mundo le dé profecía, pero profecía de que vas a ser millonario, de que vas a ser próspero en tu negocio y esas cosas. Y llegó y me dice, oiga, ¿no tiene una palabra para mí? Sí, seguro, ven para acá. Romanos capítulo 8, versículo 5. Y los que son guiados por las carnes, estos no son hijos de Dios. Y me dice, no, pues yo quiero palabra profética. No existe mejor palabra profética que la Biblia. Porque hay muchos profetas charlatanes por ahí que dicen cosas que Dios nunca les ha mandado a decir. Son charlatanes, venden humo. La verdadera palabra profética es la palabra de Dios. ¿Quiere escuchar palabra de Dios? ¿Quiere escuchar profecía? Lea la Biblia. Lea la Biblia. Cuando escuche la voz de Dios, no cierre su corazón, porque es la palabra profética que trae salvación y vida eterna al corazón del ser humano. Fuera de la palabra no hay salvación. No lo hay, hermano, no lo hay. No se deje engañar. No se deje engañar. Si usted ama la verdad, busque la verdad. Si usted camina en la verdad, busque la verdad. ¿Por qué se detiene a escuchar mentira? Escucha algo lo que le voy a decir, hermano. Cuando una persona te dice alguna profecía, si eso contradice la palabra de Dios, si eso no se cumple, eso no es de Dios. No recibas eso. Los profetas de Dios, los hombres de Dios que sí son usados en profecía, cada vez que hablan de parte de Dios, Dios cumple su palabra. Porque Dios es fiel para cumplir su palabra, hermanos. No dejen que la gente lo esté engañando, hermano. Hay gente que le gusta, ¿eh? Hay gente que le encanta. No leen la Biblia, pero quiere que le estén profetizando a la gente. Son vagos. Son vagos eso. Sigamos leyendo. Dice el versículo 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. 14.
Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Saben lo que le agrada a Dios y saben lo que no le agrada a Dios. Una persona que no es madura espiritualmente ni siquiera sabe lo que es bueno y lo que es malo. ¿Y sabes por qué te digo eso? Porque ellos creen que hacen bien haciendo el mal y están equivocados. Hay gente que cree que hace bien a Dios o hace bien delante de Dios apoyando el pecado, y no es así. No es así. La santidad tiene que estar en el corazón de un hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, tienes que amar lo que Dios ama, tienes que rechazar lo que Dios rechaza. Si eres un hijo de Dios y estás madurando espiritualmente, pónganse de pie. Pónganse de pie.